nosotros, tantos años de apoyar la obra, aunque es una obra que está muy lejos de aquí, pero queremos agradecer con todo nuestro corazón por eso. Y después voy a hablarles un poquito más del trabajo, pero primero quería que me acompañaran. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy tengo el privilegio y tengo la responsabilidad de compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir hoy. Y me gustaría que me acompañaran al libro de Jonás, en el capítulo 4, libro de Jonás en el capítulo 4. Amén. El libro de Jonás en el capítulo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a leer el capítulo 4, que dice así, la palabra del Señor dice así: pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿qué haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegó grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en otro espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Amén, hermanos. Quise compartir con ustedes este pasaje del libro de Jonás, y yo tengo un título para lo que quiero compartir hoy con ustedes. Puse viendo y siendo parte de los propósitos eternos de Dios. ¿Por qué le puse este título después de leer este pasaje del profeta Jonás? Yo sé que todos hemos leído varias veces el libro de Jonás, que apenas tiene 4 capítulos, solo tiene 4 capítulos, y yo no sé si ustedes recuerdan la historia, pero Jonás, Dios habla con Jonás y le dice: Jonás, ve a Nínive, y porque la maldad de Nínive ha sido tanta, le dijo Dios, que voy a destruir a Nínive. Ve y pregona contra ellos. ¿Y qué fue lo que Jonás hizo? La palabra de Dios dice que lo que Jonás hizo fue obedecer a Dios. No, lo que Jonás hizo es, en vez de ir a la ciudad de Nínive, se fue en sentido contrario a otro lugar que se llamaba Tarsis. La palabra de Dios dice que Jonás se subió a un barco, ¿recuerdan? Jonás se subió a un barco
para huir de la presencia de Dios. A pesar de que Jonás sabía que nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Pero Jonás se autoengañó y pensó que subiéndose a ese barco podía huir de la presencia de Dios, y se subió al barco. Y dice la palabra que cuando Jonás estaba en el barco, Dios levantó un viento fuerte y el barco se hundía, y todos los que estaban a bordo del barco se espantaron y tuvieron gran miedo, y todos empezaban a clamar a sus dioses mientras Jonás estaba durmiendo. Jonás estaba durmiendo mientras eso sucedía. Entonces dice que el encargado del barco, el capitán del barco tal vez, fue y lo despertó y le dijo: ¿pero qué haces? Levántate y clama también tú a tu Dios. Y Jonás les confesó que todo aquello que estaba sucediendo era porque él estaba huyendo de Dios. Y les dijo: pues aviéntenme al agua, porque si hacen esto, toda esta tempestad va a parar. Y todavía las personas que estaban en el barco intentaron no hacer esto, tiraron cosas, pero cuando no quedó remedio, aventaron a Jonás al agua. Y la palabra de Dios dice que un gran pez tragó a Jonás. Y cuando Jonás estaba dentro de aquel gran pez, oró a Dios. Oró a Dios y el pez expulsó a Jonás. Y Dios habló con él por segunda vez y le dijo: Jonás, ve a Nínive, pregona, porque la maldad de ellos es mucha. Entonces Jonás, en esta segunda vez, se fue a Nínive y recorrió la ciudad. La palabra dice que era una ciudad grandísima. Era una ciudad grandísima, Nínive. Y pregonó por 3 días andando por aquella ciudad. Y iba él diciendo: Nínive será destruida en 40 días. Y cuando Jonás hizo esto, cuando obedeció a Dios, dice que todos empezaron ¿a qué? Todos empezaron a arrepentirse. Empezaron a decir: nuestra maldad ha sido tanta. Y aún el rey dijo: hagamos ayuno. Pusieron a ayunar hasta los animales. Y dijeron: tal vez Dios se arrepienta del mal que ha dicho que va a hacer. Y cuando ellos se pusieron así, Dios dijo: no voy a destruir a Nínive. Pero ¿cuál fue la actitud de Jonás? Cuando Jonás supo, dice la palabra de Dios que se sentó afuera esperando a ver qué sucedería con Nínive. Pero Jonás estaba muy enojado. Estaba muy enojado y él reconoció: porque yo ya sabía que tú ibas a hacer eso con Nínive, porque eres un Dios que clemente y eres un Dios misericordioso. Jonás sabía esto. Sabía que el Dios al que su pueblo adoraba era un Dios clemente y misericordioso. Y miren, hermanos, Jonás podía tener varias razones para no querer ir a Nínive. Razones humanas podía tener Jonás, porque las personas de Nínive eran enemigos del pueblo de Israel. Pero dicen que la palabra dice que Jonás se enojó tanto, que deseó hasta morir. Y se sentó afuera de la ciudad esperando a ver qué iba a suceder con Nínive. Y estaba muy enojado hasta el punto de que quería morir. Y dice que se hizo una enramada que era como un campamento provisional con ramas. Y estaba ya Jonás tan enojado por lo que estaba sucediendo, tan enojado, que dice la palabra de Dios que Dios, el Señor, todavía ¿qué hizo para Jonás? Hizo que creciera una calabacera para que le diera sombra, porque el sol estaba fuertísimo. Y cuando esto sucedió, Jonás se alegró por aquella calabacera. Y Jonás dijo: ay, pero qué bonita esta calabacera.
ahora, ¿qué? Mira esta sombra que me está dando. Y se le pasó por un momento aquel enojo a Jonás, pero de un día al otro día, cuando despertó, Dios había hecho que un gusano se metiera en aquella calabacera y la calabacera se terminó, se secó. Y cuando Jonás vio que esto había sucedido, Jonás nuevamente se enojó tanto, que era capaz de responder de esa manera a Dios. Cuando Dios le dijo, pero ¿te enojas tanto? Jonás dijo, sí, me enojo tanto, hasta el punto de querer morir. Y dijo, Jonás, Dios le dijo, ¿te enojas tanto por una calabacera que tú no plantaste? Tú no sembraste esa calabacera, tú no la regaste, tú no hiciste nada para tener esa calabacera, no hiciste nada. Te enojas por una calabacera que un día nace y que al otro día muere. Y tú tienes compasión de una calabacera, y tú crees que yo no podía tener compasión de Nínive, donde hay tanta gente, niños que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces, fue esta la manera como Dios le respondió a Jonás. Y hermanos, yo veía en esta historia de Jonás varias cosas. La primera es que Dios no hace acepción de personas para salvar. Dios no hace acepción de personas. Dios sabía que los ninivitas eran gente mala. Dios sabía que los ninivitas eran gente sanguinaria. Pero la palabra de Dios dice en Hechos 10:34, en aquella historia de Pedro y Cornelio, que Dios no hace acepción de personas. Otro punto que yo vi aquí es que Dios siempre muestra su amor por los pecadores. Dios siempre muestra su amor por los pecadores. El Salmo 14 dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios 2:5 dice que aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces ese Dios misericordioso que Jonás reconoció, que Jonás sabía de aquel Dios compasivo y misericordioso, es aquel mismo Dios compasivo que fue capaz de perdonar la destrucción de Nínive, y es el mismo Dios que fue capaz de perdonar nuestros pecados. Podemos pensar, pero Nínive era una ciudad muy mala. Tal vez Nínive era una ciudad de asesinos. Tal vez la maldad de Nínive era muchísima, que por eso Dios decidió destruirla. Pero la palabra de Dios dice que todos éramos pecadores. Que cuando estábamos muertos en nuestros delitos, literalmente muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Y el pecado que nosotros cargábamos, por el que estábamos manchados, nosotros no teníamos condiciones de pagar por nuestra salvación. La salvación es por gracia, dice la palabra de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, miren, hermanos, estamos viendo a un Dios que no hace acepción de personas. Un Dios que ama tanto a la gente de Nochixtlán, que ama tanto de la misma manera a la gente allá en Brasil,
que ama de la misma manera a la gente allí en Europa, a las personas de África, a las personas de todo el mundo. Dios ama de la misma manera y Él no hace acepción de personas. Y la salvación que Dios trajo para nuestra propia vida es la salvación que Dios quiere dar para todo el mundo, inclusive para los gentiles. Vemos varias historias en la Biblia cuando Pedro fue a ver a Cornelio. Entró a la casa de Cornelio, un judío no podía entrar a la casa de un gentil. Pero Pedro se dio cuenta que Dios no hacía acepción de personas y lo reconoció. Dijo, en verdad me doy cuenta de esto, que Cristo había muerto por todos. Porque Él no ve, no hace acepción de personas, no ve nacionalidad, no ve si somos aquel que hizo poquito menos pecado o más. Él ama a todos y quiere salvar a todos. Amén. Dios muestra su amor para con todos los pecadores y nosotros éramos de esos pecadores. Todos fuimos salvos y fuimos limpios por la sangre de Cristo. Y por todos nosotros y por todos los que están lejos, Cristo murió. Amén. Otra característica de ese carácter maravilloso de Dios, de ese Dios hermoso, precioso que no tenemos, es ese Dios que describió de una manera tan específica Jonás cuando dijo, porque yo sabía que eres un Dios clemente y misericordioso. Dios es un Dios clemente y misericordioso. Es una de las características preciosas del Señor, parte de su carácter. Entonces, imagínense, hermanos, estamos con un Dios que no hace acepción de personas, un Dios que salva pecadores, un Dios clemente y misericordioso. Pero yo pensaba en otro punto que era en la reacción que tuvo Jonás. Cuando Jonás se alegró por una calabacera, que era apenas un arbolito que le dio una sombra pasajera. Y era una calabacera que él no plantó. Él no hizo nada para que aquella calabacera creciera. Dios se la dio, Dios se la puso para que Jonás estuviera tranquilo, para que Jonás se sintiera bien, para que Jonás se diera cuenta que Dios estaba ahí con él y que aún se preocupaba por Jonás a pesar de la actitud que él estaba teniendo. Pero la reacción de Jonás cuando la calabacera se murió fue otra vez de enojo. Esa fue la reacción de Jonás. Y pensaba yo en algunas cosas. Pensaba en cómo Dios, al igual que quiso enseñarle a Jonás con esas cosas que él vivió con esa calabacera y todo lo que había pasado con Nínive, Dios quería que Jonás aprendiera la compasión. Dios quería que Jonás pudiera aprender a ser compasivo. Que Jonás, a pesar de que Jonás tenía razones para que no quisiera que los ninivitas fueran salvos, Jonás pudiera ser compasivo también con ellos. Pudiera tener la palabra de Dios. Miren, hermanos, cuando leo Génesis en el capítulo 1, aquella parte donde dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La palabra de Dios dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y eso significa que nosotros podemos tener o ser cosas que Dios es.
Podemos ser compasivos como nuestro Dios es. Podemos ser misericordiosos como Él es. Él quiso darle esta lección a Jonás y Él quiere que nosotros aprendamos también la compasión. Él quiere que también aprendamos la compasión. Mateo 9:37 nos relata aquel pasaje donde Jesús dice que ve a las multitudes. Dice que Jesús ve a las multitudes y la palabra de Dios dice que tiene compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén. Y pensaba yo en estos pasajes y meditaba en ellos pensando cómo Dios también quiere que nosotros tengamos esa actitud de compasión. Y miren, hermanos, a veces parece que nosotros en nuestra humanidad, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, a veces solo vemos la calabacera. A veces solo vemos las cosas momentáneas, las cosas que en aquel momento recibimos y cuando no las tenemos, estamos tristes. Cuando ya no tenemos, a veces yo pensaba cómo Jonás estaba viendo solo a él mismo en aquel momento. Jonás solamente estaba viendo a él mismo. Primero no quería ir a la ciudad de Nínive porque pensaba, no, pero aquellos ninivitas son tan malvados, no quiero que se arrepientan, no quiero que Dios los perdone. Y después, cuando estaba con aquel enojo hasta el punto de querer morirse, solo pensaba en él mismo, en lo que él estaba sintiendo, en las circunstancias que estaban alrededor de él, en que él tenía calor, en que Dios había sido compasivo y misericordioso y él no quería aquello. Solo estaba pensando en las cosas pasajeras. Cuando pensaba en que aquella calabacera le estaba dando sombra, solo pensaba en cosas pasajeras. Y yo vi un Jonás que no estaba viendo los propósitos eternos de Dios. Yo vi un Jonás que no estaba viendo lo que Dios estaba viendo. Dios estaba viendo la salvación de un pueblo. Dios quería la salvación de un pueblo. Los propósitos eternos de Dios es la salvación de un pueblo, de los pueblos, de todos los pueblos, de todas las naciones. Pero a veces las circunstancias que nos rodean, nuestro propio entorno, no nos dejan ver más allá los propósitos que Dios tiene. A veces vemos el momento, lo que estoy sufriendo en este momento, las cosas que estoy pasando, las cosas que me dan en este momento alegría, las cosas que en este momento me están sucediendo, y a veces no somos capaces de ver los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios para otros, como fue el caso de el propósito que Dios tenía para los ninivitas y el propósito de Dios que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque Dios también tenía propósitos para Jonás, creo yo. Dios quería también bendecir a Jonás, también quería enseñarle a Jonás. Quería que Jonás pudiera tener esa capacidad de ver a los otros con misericordia, con compasión. Quería usar la vida de Jonás. Quería darle a Jonás el privilegio de ir y de él decir, el Señor me envió y por ser obediente a él, los ninivitas se arrepintieron y ahora Dios no destruyó esta ciudad. Pero la reacción y la actitud de Jonás era la opuesta a esto. Entonces, hermanos, observemos al Dios que tenemos. Observemos al Dios que tenemos. Es un Dios que no hace acepción de personas. Es un Dios que ama a todos los pecadores.
que murió por todos y que quiere tener compasión y misericordia de todos. Y es un Dios que tiene propósitos eternos. Es un Dios que tiene propósitos eternos para usted, para mí y para otros. Y es un Dios que también quiere usarnos para esos propósitos eternos. Pero Él quiere que veamos un poco más allá del contexto de las circunstancias que nos rodean. Que seamos capaces de decirle: Señor, enséñame a tener esa compasión, enséñame a ver las cosas como tú las ves. Si Jonás hubiera sido capaz de ver por algún instante a los ninivitas como Dios los estaba viendo, la perspectiva y la actitud de Jonás hubiera sido otra. Pero Jonás estaba viendo su propio yo. Jonás estaba viendo las cosas pasajeras. Jonás estaba viendo lo que lo alegraba en aquel momento o lo que lo apesumbraba en aquel momento. Jonás no estaba viendo cómo Dios había salvado a una nación, cómo Dios había perdonado a una nación a través de su vida. Entonces, yo quiero invitarlos hoy, hermanos, a que hablemos con Dios y le digamos: Señor, ayúdame a poder ver tus propósitos, tu propósito eterno. Y ayúdame no solo a ver tus propósitos eternos, sino a ser parte de lo que haces para que esos propósitos eternos en la vida de otros se cumplan. Que cómo puedo yo bendecir, cómo puedo yo ayudar, cómo puedo yo ver las cosas que tú ves y que mis ojos terrenales no ven. ¿Cómo yo puedo ver la necesidad de mi hermano? ¿Cómo puedo ver la necesidad de las personas que no conozco? ¿Cómo puedo ver la necesidad? ¿Cómo puedo ver? ¿Cómo puedo tener cómo puedo ser a tu imagen y semejanza? Siendo compasivo como tú eres, siendo misericordioso como tú eres, Señor. Y hermanos, que el Señor nos ayude en este caminar con Él y que podamos ver como Dios ve. Segunda de Corintios 4:18 dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Segunda de Corintios 4:18. Amén. La palabra de Dios dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Las cosas que se ven, hermanos, ahora son temporales. Todo lo que hoy tenemos son temporales, incluso a veces nuestros logros, nuestras carreras, nuestras cosas materiales. Todo lo que tenemos, la palabra de Dios dice, esas cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a ver esas cosas eternas y a vivir para el Señor de esa manera. Amén. Los invito a que inclinemos nuestra cabeza. Vamos a orar cada uno ahí en su lugar, pidiéndole al Señor que nos ayude a cada día de nuestra vida, hermanos. Miren,
hermanos, el tiempo pasa, no sé si ustedes se dan cuenta, cuando ya nos vemos ya tenemos más canas, más arrugas, ya nos duele un pie y una mano y luego que te sale una cosa y la otra. Y cuando el Salmo 90 Moisés dijo, habló de esa temporalidad aquí en la tierra. Entonces, hermanos, aprovechemos los años, aprovechemos la vida, aprovechemos la salud que el Señor nos da para servirle, para cumplir esos propósitos eternos de Dios, para vivir y vivir para las cosas eternas. Amén. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios, como tu palabra dice, Señor, clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Señor, en esta tarde yo quiero pedirte que ayudes a mis hermanos, que me ayudes a mí, Señor, a ser cada día más parecidos con tu Hijo Jesucristo, Señor. A recordar aquellas palabras que el Señor Jesús dijo cuando Él vio aquella multitud que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. A ver a la gente, a ver las cosas como tú las ves, con esa compasión, Señor. Por favor, a ver las cosas eternas, Señor, a ver tus propósitos eternos y ser parte de esos propósitos eternos, Señor, por favor. Yo pido por la vida de mis hermanos, pido por mi propia vida, pido que nos ayudes, Señor, a cada día vivir para ti, Señor. A cada día gastar nuestros días, nuestras fuerzas, nuestra salud, nuestros recursos, todo lo que tenemos y que tú nos has dado para las cosas eternas, Señor. Que podamos ver las cosas eternas y no solo las temporales, Señor. Y que a fin de cuentas todo es bendición tuya, Señor. Todo lo que tenemos y recibimos es porque tú nos lo has dado, Señor. Y gracias te damos por eso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahora tengo algunas fotos, que quería compartir con ustedes allá. No sé cuántos quieren ver algunas fotos de nosotros. Esta es una información y unas fotos, información que voy a compartir solo con ustedes aquí en la iglesia. Estas fotos e informaciones no las ponemos en internet ni en nada de eso. Entonces, esto es para ustedes, para que vean cómo andamos por allá en Brasil. Y aprovecho para decirles que si un día quieren visitarnos, pues ya ahorita les voy a decir cómo llegar. Sí. Bueno, ahí estamos nosotros, esa foto, estamos a la orilla de un río, de una comunidad allá, una comunidad Yanomami. Siguiente, por favor. Ahí está Jaime. Y bueno, como ustedes saben, hermanos, como ustedes recordarán, el Señor nos envió para un pueblo, el pueblo Yanomami, que este pueblo Yanomami vive allá en el Amazonas, en la selva de Brasil. Siguiente, por favor. Y para los que no recuerdan, miren, esa es una comunidad Yanomami vista desde arriba. Es una vista aérea. Las comunidades Yanomami son así, forman un círculo. No puede salirse de ese padrón, tiene que ser una casa al lado de la otra, y generalmente todas las personas que viven ahí son familia. Y viven más o menos en esas comunidades unas entre 150 y 200 personas. Y nosotros visitamos 22 comunidades Yanomami que tienen más o menos un total de 3,500 Yanomamis, contando a los niños también. Siguiente, por favor. Y esa es una comunidad Yanomami vista desde adentro. Como pueden ver, una casa está al lado de la otra, a veces están más pegaditas aún.
Incluso algunos ancianitos cuentan en el pasado que ni siquiera había esas aberturas entre una casa y la otra, era todo completamente cerrado. Siguiente, por favor. Ahí está otra foto de una comunidad Yanomami vista desde adentro. Siguiente, por favor. Otra. Y esa es adentro de una casa Yanomami. Ya vimos la vista aérea desde adentro de la comunidad y aquí es una habitación, sala, cocina, comedor de una casa Yanomami. Como pueden ver, todas las personas duermen en hamaca. Todos dormimos en hamaca ya. Cada persona, una de los ítems personales es traer tu hamaca siempre contigo y que no se te puede mojar, porque si se te moja, híjole, va a estar difícil. Entonces en las casas Yanomami no hay divisiones, ¿verdad? Aquí tenemos la división de que aquí está la cocina, aquí está la sala y aquí está el baño. Pues ahí es todo, hermanos, es todo, no hay divisiones. Incluso las casas Yanomami por la parte de enfrente están abiertas, no tienen puertas, generalmente no tienen puertas ni ventanas, entonces es todo abierto y la vida siempre es muy pública. Incluso a veces en la noche, cuando quieren dar un anuncio, le llaman los líderes que hacen caguamou. Caguamou es que el líder se pone a gritar, se pone en el centro de la comunidad y empieza a hablar en voz alta lo que le quiere decir a todos. Siguiente, por favor. Ese no es un Yanomami, hermanos, es Jaime. Es Jaime que está vestido de gala. Está vestido de gala porque iba a haber una fiesta, una conmemoración. Entonces nosotros intentamos, cuando estamos con los Yanomami, intentamos participar del día a día de los Yanomami. Y como pueden ver, de este lado está Jaime, de este lado y del otro lado hay muchos plátanos, ¿verdad? Los Yanomami siembran muchos plátanos y mucha variedad de plátanos, pero un plátano que es muy especial para ellos es el plátano, ¿cómo se llama este plátano? Macho, ¿verdad? El plátano macho, porque con este plátano macho hacen una fiesta que es la única fiesta que hacen los Yanomami, pero es una fiesta fúnebre. Entonces, ¿ven toda esa hilera de plátanos? Para la fiesta fúnebre cuelgan todos los plátanos, por ejemplo, los colgarían todos aquí y los plátanos tienen que madurar y cuando están completamente maduros se hace un atole de plátano y después les cuento qué más hacen con eso. Siguiente, por favor. Bueno, ese es un amigo Yanomami, es un amigo Yanomami que conocemos desde hace mucho y podría decir que es uno de los Yanomami que más ha escuchado sobre el Evangelio, porque él viaja mucho con nosotros, a veces nos ayuda en varias cosas y nos ayuda en un proyecto social que tenemos con los Yanomami y ha escuchado mucho sobre el Evangelio, hermanos. Oren por una conversión verdadera en la vida de ese Yanomami. Genesio o Genesio. Genesio. Pero quiero contarles algo interesante de esa foto. Miren, ahí él está vestido para esa fiesta fúnebre que les digo. Está de gala para la fiesta fúnebre porque alrededor ahí de la comunidad, cuando ocurre esta fiesta fúnebre, ellos danzan y hacen, el ritual de ellos es danzar. Pero de la forma que él está vestido, lo llaman que es un manatomi. Manatomi, ¿qué es esto? Cuando hacen la fiesta fúnebre, invitan a los parientes y gente de las otras comunidades que venga a lo que va a ser el culmen de la fiesta fúnebre. Y vienen los invitados de otras comunidades y designan a la persona que se viste así para él ser el manatomi.
Pero ellos no estaban en la comunidad, ellos vienen de afuera, pero antes de entrar se visten así y se ponen de gala y se adornan y dicen los otros, ustedes se van a esperar aquí, solo va a entrar a la comunidad el Manatomi. Y el Manatomi entra, y cuando el Manatomi entra a la comunidad, lo reciben con mucho honor, porque tiene una función importante, y cuando ya está ahí, le dan de comer, come hasta que se sacia, y le dan aquel atole caliente que le quema la garganta, y lo alimentan muy bien, porque después la función de él es que tiene que cargar unos cestos enormes de comida para llevarle a los que están esperando allá afuera. Entonces, ellos sufren al día siguiente, a veces andan con dolor de espaldas y les duelen los huesos y no pueden hablar porque se les quemó la garganta con aquel atole, pero ellos están orgullosos de haber tenido aquella función de ser Manatomi. Y Jaime decía, a veces en Cristo somos así, debemos de ser así, hermanos. Esa pintura no se ve bien claramente quién es, puede ser cualquier Yanomami, y nosotros no estamos vestidos de rojo, pero fuimos lavados por la sangre de Cristo. Y nosotros aquí, los que conocemos a Cristo, también recibimos tanto hasta saciarnos, pero después tenemos la comisión de llevar a los otros la comida. Amén. Siguiente, por favor. Y bueno, esa es parte de la fiesta fúnebre, ellos están danzando ahí. Siguiente. Bueno, ahí estamos en una comunidad que se llama Aguas Vivas. Esta es una de las 22 comunidades Yanomami que visitamos. Y le platicábamos al pastor que esta comunidad Yanomami, miren hermanos, hay dos ríos. Hay un río por un lado donde están 20 comunidades y otro río por otro lado que están 2 comunidades Yanomami. Y de ese lado que están las 2 comunidades está ese lugar que se llama Aguas Vivas. Los Yanomami de esa comunidad eran parte de los otros, pero hace más de 15 años tuvieron un conflicto porque ellos tienen varios conflictos. Y por causa de aquel conflicto salieron huyendo, caminando por un mes más o menos dentro de la selva, y fueron y llegaron a un lugar que no era el área Yanomami, pero cuando llegaron ahí, ¿saben qué fue lo que encontraron? No había Yanomamis, había gente de ahí de la región que estaba trabajando con una fibra, y entre esas personas que estaban ahí había algunos cristianos. Y cuando los cristianos los vieron llegar después de un mes que estaban caminando por la selva, cansados, con hambre, con sus hijos enfermos, las personas que estaban en aquel lugar, los hermanos que en aquel lugar estaban en aquel momento, los recibieron, les dieron comida y les dijeron, ustedes pueden vivir aquí. Y ellos cuando nosotros llegamos en 2019 para visitarlos, les dijimos que éramos misioneros, que conocíamos de Cristo. Y ellos dijeron, si ustedes conocen de Cristo, queremos que nos enseñen, que nos hablen también de lo que ustedes saben, porque ellos recordaban el testimonio de aquellos hermanos que habían compartido con ellos. Y aquellos hermanos, ellos no hablaban Yanomami, los Yanomami no hablaban el idioma de ellos, no hablaban portugués, no se entendieron nada, no saben nada de la Biblia, pero vieron el testimonio de los hermanos y eso los marcó. Entonces, hermanos, oren por esta comunidad en especial, donde las puertas han sido abiertas para que podamos predicar el evangelio. Siguiente, por favor. Y bueno, esa es una vista de Aguas Vivas. También es del Google Maps, pero es Aguas Vivas. Siguiente, por favor. Y bueno, no sé si ven ahí dice Aguas Vivas. Abajo dice Santa Isabel del Río Negro,
y de ahí nos vamos más o menos 2 días en la embarcación para llegar a ese lugar de aguas vivas. Por el otro lado está el otro río, allá donde dice Puquima, y por ese otro río están las otras 20 comunidades. Siguiente, por favor. Ahí está. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí está Santa Isabel del Río Negro. Como les dije, bueno, siguiente, por favor. Si les dije que les iba a decir cómo llegar, miren, hermanos, llegan a Manaus. De Manaus vamos por 3 días en barco hasta Santa Isabel, y de Santa Isabel al área Yanomami, que puede ser de 2 horas a 4 días para poder llegar a todas las comunidades. Y esa es la embarcación en la que nos vamos. Jaime y yo con todo, hay que cargar todo. Siguiente, por favor. Y bueno, a veces vamos con todo aquello y a veces el río está seco en algunos lugares por donde tenemos que pasar, y hay esas corrientezas de agua, hay muchas piedras en el camino. No es todo el camino así, pero hay lugares que son de esa manera. Siguiente, por favor. Y siguiente. Y cuando no se puede pasar, pues hay que bajar todas las cosas y jalar el bote para poder pasarlo del otro lado y poder continuar el viaje. Siguiente, por favor. Y bueno, si por alguna, como les decía, son varias comunidades, si por alguna razón no pudimos llegar, entonces hay que acampar a medio del camino. Y al día siguiente por la mañana continuar el viaje. Siguiente, por favor. Y bueno, una de las estrategias que el Señor nos ha dado, como no sé si los hermanos recuerdan, el área Yanomami no es un lugar donde se pueda entrar, solo se puede entrar por algún permiso que tengamos o por invitación de ellos. No es un lugar donde podemos decir, quiero llegar, quiero venir, quiero estar aquí. Entonces la estrategia que Dios nos dio es a través de un proyecto social con el que le ayudamos a las mujeres Yanomami a vender sus artesanías. Y ahí, miren hermanos, hay varios hermanos que ellos son misioneros allá, pero ellos tienen otros ministerios. Pero en el mes de agosto y de septiembre ellos nos ayudan con este trabajo porque es demasiado. Siguiente, por favor. Siguiente son las artesanías de ellos. Ahí es una mujer Yanomami haciendo las artesanías que ellos hacen. Siguiente, por favor. Siguiente. Eso es parte del trabajo con el proyecto social. Miren hermanos, esos hermanos que están ahí de color verde, no sé si los ven, ellos estaban trabajando con nosotros para poder alcanzar al pueblo Yanomami, pero ellos han tenido varios problemas de salud y por un tiempo no pueden continuar. Entonces les pedimos que oren por ellos y que oren por nosotros, porque solo quedamos Jaime y yo para continuar con el trabajo ahí. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Eso es parte del trabajo del proyecto social. Siguiente. Y para poder mandar por barco todas las artesanías ahí. Siguiente. Otro lugar que tenemos allá se llama Porto da Graça. A ese lugar le llamamos que es una casa de apoyo que está en Santa Isabel. Son 3 casas que el Señor nos permitió construir para que cuando los Yanomami van de sus comunidades a la ciudad puedan quedarse en esas casitas, porque ellos no tienen un lugar para quedarse. Entonces en ese lugar nosotros los recibimos, hablamos con ellos y evangelizamos también. Siguiente, por favor. Ahí está, es cerca de Santa Isabel. Ese lugar, Porto da Graça, está en una isla que está más o menos a 5 minutos. Ahí está Santa Isabel y allá está el Puerto de la Gracia. Siguiente. Ahí es el lugar, es una casa de apoyo donde los recibimos en Santa Isabel cuando no están en sus comunidades. Siguiente, por favor. Siguiente. Son las 3 casitas. Hay otra ahí. Siguiente, por favor.
Y bueno, lo que el pastor decía, hermanos, miren, esa es otra foto en Aguas Vivas, donde en todas las otras comunidades Yanomami no nos permiten hacer actividades de evangelismo, no nos permiten hacer nada con los niños ni con las mujeres, pero en ese lugar sí, ahí estamos proyectando la película Jesús en Yanomami. Siguiente, por favor. Y cuando estamos en Santa Isabel, pues también cuando ellos van a nuestra casa, también aprovechamos todos los momentos para poder continuar enseñándoles sobre Jesús y hasta que ellos puedan llegar a una comprensión de quién es Dios. Siguiente, por favor. Ahí están. Entonces eso implica estar casi todo el día con ellos. Hay veces que tenemos en la casa 2 personas y hay veces que tenemos 30. Siguiente, por favor. Ahí están. Siguiente. Siguiente, por favor. Son momentos con ellos ahí. Y otra de las cosas siguiente, que como ellos cuando estamos allá en Santa Isabel también van mucho a nuestra casa, entonces una de las cosas que pensamos Jaime y yo, entonces cuando están aquí, como están tanto tiempo sentados con nosotros, vamos a pintar nuestra pared con diversas imágenes con historias bíblicas claves. Siguiente. Entonces cuando llegan ahí se sientan y empiezan a preguntar ¿y qué es esto? ¿Y qué es aquello? Y Jaime, dime qué es esto. Entonces aprovechamos todos los momentos para poder compartirles de Cristo. Siguiente. Ahí ellos eran parte del equipo que ahora no están. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí estamos nosotros. Siguiente. Y bueno, hermanos, queremos, miren hermanos, evangelizar a un pueblo como este es una tarea bastante desafiadora. Muchos de los años que hemos estado allá, muchos de los años los hemos invertido para aprender el idioma Yanomami, que gracias a Dios hemos aprendido a hablar el idioma Yanomami, conocer la cultura de este pueblo, que es un pueblo con una cultura muy diferente a la que nosotros conocemos. Es algo muy diferente a lo que nosotros habíamos conocido y a lo que cada uno de nosotros conoce. Ellos no tienen a Dios como una base en sus vidas. No podemos llegar con ellos y decirles, mira, Dios te ama, porque a veces son palabras no comprensibles para ellos, ni en su idioma, ni culturalmente. El pueblo Yanomami es un pueblo que está cegado espiritualmente, que es un pueblo que llaman animista, donde ellos, el mundo de las creencias de ellos gira en torno de espíritus, desde que son niños hasta que crecen, viven cegados por esto y llenos de miedos. Y hemos llegado con gente donde le hemos compartido, ¿sabías que existe un Dios? Y ellos no sabían nada de esto. ¿Sabías que Dios te creó a ti, que Dios creó a los Yanomami, que Dios creó a todas las personas del mundo? Y son gente que no sabe absolutamente nada. Además de eso está toda la ceguera espiritual en la que ellos viven. Entonces ha sido un desafío. Entonces les pedimos que oren por verdaderas conversiones entre el pueblo Yanomami. Hermanos, estamos en una fase donde les exponemos el evangelio de muchas maneras. Les explicamos quién es Dios, pero falta llegar al punto donde ellos realmente acepten a Cristo como su Señor y Salvador y puedan abandonar todas las creencias que tienen. Y como decía el pastor, que no tengan a Dios como uno más, sino que tengan a Dios como único y suficiente Salvador. Entonces continúen orando por el pueblo Yanomami y por conversiones verdaderas entre este pueblo. Les pedimos que oren por más obreros también,
Por favor, ayúdenos a orar por más obreros. Hermanos, son 22 comunidades Yanomamis. Y actualmente los únicos que podemos visitar esas comunidades somos Jaime y yo, porque los otros compañeros que tenemos tienen problemas de salud, añadiendo que en esas 20 comunidades Yanomami es un área que le llaman endémica. Hay mucha malaria también en aquel lugar. Entonces el hermano que trabaja con nosotros no puede viajar a estas comunidades, porque viajar a las comunidades Yanomami es casi seguro que vas a salir con malaria. Y la malaria es una enfermedad que la transmite un mosquito. Hay 3 tipos de malaria en el área, 3 tipos de malaria, y a veces te pueden dar 2 al mismo tiempo. Y hay un tratamiento para ello, pero de todas maneras es una de las cosas que se enfrentan un misionero que enfrenta un misionero que va a estos lugares. Entonces oren por más obreros que puedan ir y ayudarnos en este trabajo. Les pedimos que oren por nuestra familia también. Gracias a Dios estamos bien y estamos firmes en este trabajo. No es un trabajo que estamos desanimados, al contrario, sabemos que hay mucho por hacer todavía y queremos seguir, nuestra familia quiere seguir en este desafío de alcanzar a los Yanomami para el Señor. Porque yo estoy segura, hermanos, yo creo con todo mi corazón que el Señor va a salvar gente de este pueblo, y que, como dice el libro de Apocalipsis, yo sé que un día, cuando pueblos de toda lengua, de toda tribu y de toda nación estemos delante del Cordero, yo sé que también va a haber Yanomamis en ese lugar. Entonces yo creo que el Señor va a cumplir su promesa de alcanzar al pueblo Yanomami también. Entonces les pedimos que oren por nuestra familia para que tengamos todavía salud y fuerzas por muchos años. Les pedimos que oren por nuestros hijos también, por Joel y Hadassah. Ellos, gracias a Dios, están bien, pero desde hace 3 años aproximadamente, por la limitación de estudios y por el contexto cultural en donde nos encontramos, ellos están ahora en un internado que está en la ciudad en Manaus, y ellos se quedan como a 3 días de distancia de nosotros, casi todo el año. Entonces, oren por nuestra familia y oren por el pueblo Yanomami. Hermanos, yo sé que lo hacen y agradecemos realmente de todo corazón eso. Agradecemos realmente de todo corazón a la iglesia, y agradezco yo de todo corazón a las hermanas que a veces me mandan un mensaje, y agradecemos de veras todas las intercesiones que hacen en favor de nuestra familia. Y hoy estamos muy contentos de estar en casa, nos sentimos así y damos gracias a Dios por sus vidas. Que el Señor les bendiga. Si después tienen otra pregunta, me la pueden hacer. No están todos los domingos con nosotros. Siempre es un gozo y una bendición para ellos y para nosotros que ellos estén en una reunión como esta. Pero, pues ya ven, están muy lejos. Para viajar, ¿verdad? Que llegan a Sao Paulo. Ahora han cambiado la ruta porque llegan puede ser Sao Paulo, o llegan primero de México van
Colombia, Panamá y de ahí Manaus. Pero es lejos y luego de Manaus tiene que viajar 3 días, ¿verdad? Pero no en tierra, tiene que ser en agua. Esas son las, como si fueran las, aquí decimos carreteras, pero no hay carreteras allá, son ríos. Vamos a orar por ellos. ¿Quieren pasar? Ayúdenme, hermanos, venga. Vamos a orar por ellos. Estamos muy contentos. Ellos han decidido servir a Dios. Esthercita estaba trabajando como maestra en una escuela secundaria, ¿verdad? Y estuvo dispuesta a servir a Dios. Aunque aquí en México estaban haciendo misiones y también Jaime, pues se fueron allá. Y gracias a Dios. Vamos a orar por José y por Adasa. José, Joel y Adasa. Vengan más para acá para que oremos por ustedes. Hermanos, vamos a orar por ellos y quiero pedirles, vamos a levantar una ofrenda para ellos. ¿Está bien, hermanos? Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos en este momento agradecidos porque nos permites ver a tus hijos. Hemos visto a Jaime, a Esther, nos hemos alegrado, nos hemos gozado mutuamente, sus hijos, José Joel y Adasa, nos hemos gozado de que tú nos mantienes todavía en esta tierra, de que tú los has guardado, de que han venido a México para visitar a la familia, para visitar a las iglesias, a los obreros también que son amigos, a esta iglesia, Padre. Gracias, Dios, muchas gracias, porque ellos están haciendo una labor hermosa en medio de esas comunidades. Padre, hemos escuchado, hacen falta obreros. Hay una gran necesidad de obreros. Obreros. Padre, tú dijiste que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso hoy te pedimos por ellos, Padre, por Jaime y por Esther. No hay muchos obreros ahí. Cuídalos, Padre. Protégelos de enfermedades, de accidentes, de hombres y mujeres malos. Líbrales de accidentes en el viaje que hacen por río, en botes. Líbrales, Padre. Oramos por José, Joel y Adasa, porque ellos están estudiando, preparándose allá en el estado de Manaus, en Brasil. Oramos, Padre, para que tú también los guardes, que ellos día tras día te conozcan más, te amen más y que puedan ver, Dios mío, muy pronto, Señor, el propósito más claro que tienes para ellos, Dios. Mientras tanto, líbrales de las corrientes pecaminosas de este mundo. Guarda sus corazones de él, de José, de Adasa. Guárdales, Padre. Manténles unidos a ellos con sus padres. Guárdales, Señor. Ellos son muy especiales para ti, Dios, con padres que te aman y te sirven. Oro, Dios, que todo lo que están haciendo tenga fruto. Ellos quieren ver fruto en toda obra que hacen. Así que estamos orando, Dios, que abras el corazón de los Yanomamis para que te conozcan. Abre el corazón de los Yanomamis para que reciban a Jesucristo y sean libres del temor, sean libres de la ignorancia, de la esclavitud y sean salvos. Que valga la pena, Dios, el sacrificio de Cristo y todo lo que tus hijos están haciendo. Y a nosotros ayúdanos, Padre, para seguir orando, para seguir apoyando a este trabajo, Señor, y a todos los proyectos y misiones que tenemos. En el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Dios. Amén. Y al salir le van a dar un abrazo.